$12,000. Un golpe bastante, pero bastante duro en mis economías. Ya me había metido y por desconocimiento no sabía que tenía que poner otro 3%. Porque el comprar un apartamento puede llegar a ser la mejor decisión para arruinar nuestras vidas si no tenemos las cosas bien claras. En este video voy a hablarles de múltiples elementos a tener en cuenta antes y después de comprar. Pero vamos a comenzar este video por el final, solamente haciendo una pregunta. ¿Cuánto creen que cuesta la administración de un apartamento en el edificio en que nos encontramos en este momento? Así que, vámonos al futuro. De pronto, para los que vean mi canal hace muchísimo tiempo, aquí está mi amigo Daniel. Fue uno de los primeros que se prestó para hacer un house tour. Dani, si usted viviera en este edificio, para gozar de un espacio como este, más un gimnasio, ¿usted cuánto estaría dispuesto a pagar por mes? ¿Arrendando? No, comprando. ¿Comprando? ¿Como pagar el mortgage? No el mortgage, el condo, el condo. Ah, la administración. Sí. Ok. ¿$1,000? Oiga, estoy hablando con un ricachón, dice que $1,000. No, pues, bueno, listo. Pienso que cuesta, ¿no? Es lo que yo pienso que costaría la administración acá. Paqui también se prestó para hacer un house tour en su casa y ahora le tengo una pregunta. 1,500. 1,500? 1, 5, 0, 0? De frais, qu'est-ce que tu veux dire? Pas le logement! Je suis pas capable de répondre. Non? Je sais même pas ça ressemble à quoi comme chiffre. Mon Dieu. Ok. 400 $, peut-être? Je ne sais pas. Ok, 400, pero adivinando, ni siquiera sabía el concepto. Ok, merci Paqui. Plaisir. Otro que también ya pasó por aquí, el amigo Julián. Usted ya escuchó la pregunta, ¿no? Sí, Listo, ¿cuánto pagaría usted? yo pagaría por ahí $150. No, pero usted... Máximo. No, ok, vemos a una persona que vive en otro planeta, igual que Daniel. Muchas gracias, Julián. Por ahí unos $300-350 mensuales. 300, 350, me suena. Gracias, Angie. Yo diría que nada, pero Yo diría que nada. pues debería estar como incluido en lo que ya compras un apartamento, debería estar incluido, pero bueno, no, yo sé que no funciona así, pero tal vez que unos $300 mensuales. $300. Between 2,000 to 3,000. Ok. I feel like it's 1,000. like Or a month, 2-3K a month. A month? Why? No, no, Oh. just the... Oh, just how much to use? Just the condo fees, not the Oh, mortgage. the condo fees. Oh, okay. Do you know that concept or not? I don't know the concept of it. I don't pay condo fees. Okay, condo fees is the price that you have to pay per month to do the Correct. administration of the building. I guess it would be like 500. 500? Okay, sounds fair. Thank you. Not a problem. No, Say habla hi, un Nikki. poquito. Oh, hola. Hola. Perfect. I'm gonna say 200 200 per month. per month. Yeah. Okay, perfect. Thank you, Nikki. Thank you. Ahí adentro, pero me hizo darme cuenta que realmente no todo el mundo tiene muy claro ni siquiera el concepto de administración. En inglés, condo fee, en francés, frais condo. Porque si se dieron cuenta, una chica cuando le dije eso pensaba que estaba hablando de la hipoteca. No, que cuesta por ahí $2,000 o $3,000 al mes. Yo, no. Estamos hablando de administración. Ay, ¿qué es eso? No, pues es que para que el edificio pueda seguir funcionando, para que tengamos acceso a estos espacios, pues hay que pagar un dinerito mensualmente. Si hay una reparación, hay que tener el dinerito reservado para hacer la reparación. Entonces, vean que no me esperaba eso. Yo pensaba, yo sé, no todo el mundo está interesado en comprar, pero yo me imaginaba que al menos las personas que rentan como que tenían clara esas implicaciones. Y claro que todos tenemos derecho a no saber, y yo me pongo de primero. De hecho, aquí a lo largo del video les voy a compartir algunas de las metidas de pata que yo tuve con mi primer apartamento. El gasto del notario. Eso puede llegar a ser unos $1,500, $2,000. Pero algo también muy positivo es que cuando uno va a buscar la hipoteca con el banco, le van a decir, oiga, le tenemos regalitos. Y habitualmente un regalito es ese gasto. Entonces no olviden preguntar eso porque de pronto se pierden de una buena promoción. Otro gastico que es obvio, pero que no es tan obvio, la mudanza. La mudanza puede llegar a costar un dinero muy importante aquí en Quebec, particularmente en julio, porque es ahí cuando se rompen todos los contratos de arrendamiento. Entonces,
Eso es una cosa muy chistosa que hay por acá. De hecho, yo hice un video con relación a eso. La fiesta del déménagement, la fiesta de las mudanzas, un invento que solamente existe aquí. Todo el mundo se quiere mudar al tiempo, entonces los camiones cuestan muy caro. Un camión con un equipo de mudanza no va a costar lo mismo en julio que en enero. Entonces, asegúrense de chequear eso, porque ustedes pueden pasar de pagar $300 si lo van a hacer ustedes mismos con sus amigos pagando unas pizzas y unas cervezas, o les puede costar $1,500 o $2,000 si requieren de un camión gigantesco con 3 personas que los van a ayudar por 3 o 4 horas. A chequear, por favor. Dentro de sus gastos mensuales a tener en consideración, que no están ligados a los costos de administración, es el seguro. El seguro va a depender del tipo de inmueble en el que uno esté. Es decir, si es un edificio en madera o en concreto, va a tener un precio. Si hay un local comercial en el primer piso, va a tener otro precio. Si los bomberos están a 1 cuadra o a 10 cuadras, eso va a tener otro precio. Si usted vive solo o acompañado, va a tener otro precio. Si usted tiene una mascota, va a tener otro precio. En fin, eso hay que verificarlo muy bien y sepan que ahí lo van a tener de $60 a $150, $200, dependiendo de todas las condiciones que les acabo de mencionar. Miren, se los cuento por experiencia propia. Cuando yo compré mi primer apartamento, a los 3 meses, era invierno, me acuerdo muy bien, salí 40 minutos a hacer mi mercadito. Yo vivía solo, salí, regresé y cuando estaba abriendo la puerta escuché la ducha como si alguien se estuviera bañando y yo dije, pero aquí ¿quién se metió si yo vivo solo y no dejé a nadie? Fui a mirar, todo el baño absolutamente inundado, el agua ya salía, llegaba hasta la cocina, llegaba hasta la sala. Perdón, y yo, pero ¿qué pasó aquí? Entonces entré al baño y la manguera, este tubo negro que se conecta desde la máquina hasta la pared, había explotado en el medio, ni siquiera en las juntas, sino en el medio, explotó y esos 30-40 minutos pues ya dieron para inundar mi apartamento. Eso, si yo hubiera tenido que pagarlo de mi bolsillo, si yo no hubiera tenido un seguro, me hubiera costado $12,000, lo cual hubiese sido un golpe bastante duro en mis economías. Yo pagaba mi segurito mensual, entonces el seguro se encargó de hacer las reparaciones. Yo terminé viviendo en un hotel por una semana mientras arreglaron eso y yo tuve que pagar algo que se llama la franchise o la franquicia. La franquicia es como decir, listo, usted paga $500 y de ahí para adelante, cueste lo que cueste, el seguro se encarga. Eso fue mi caso. Entonces miren, me gustaría arrodillarme, pero eso está muy frío, pero casi que de rodillas les pido, si ustedes se van a meter en esto, no olviden sacar un seguro. Ese es algo inevitable y si no lo hacen, de verdad que les puede salir muy caro. Oigan, y no sé si sabían que aquí en Quebec tenemos una locura bastante especial que se llama el impuesto de bienvenida, la taxe de bienvenue. Si uno compra un apartamento, una vivienda, un mes antes de firmar con el notario le va a llegar una factura. Dependiendo del monto de su inmueble, usted va a pagar entre el 0.5 al 2% de ese inmueble. Es decir, que si usted compró un inmueble, digamos, de $500,000, alístese a pagar unos $5,000 en impuestos sin haber puesto un pie en esa casa o en ese apartamento. Miren, no hay una fórmula general para los gastos, pero básicamente pónganle ustedes un 3% del valor de su propiedad de gastos adicionales para la mudanza, para seguros, para todo lo que se vaya a necesitar. Por favor, prevean eso porque si no, de verdad que se pueden ver un poquito ahorcados cuando estén disfrutando de su nuevo nidito de amor. Esto no tiene que ver con los gastos administrativos, pero sí tiene que ver con la cuota inicial. Y les quiero contar esta historia porque fue algo que me sucedió a mí. Las condiciones cambian todo el tiempo. Yo les estoy hablando del año 2013, que fue cuando compré mi primer apartamento. En ese momento había la posibilidad de comprar solamente con el 5% del valor del inmueble. Yo dije, uy, a eso yo sí le puedo hacer, me lo voy a medir. Pero vean que nadie me explicó que si yo ponía solamente el 5%, tenía que pagar adicionalmente el costo de un seguro que tenemos aquí para, valga la redundancia, asegurar mi hipoteca. Y eso era un 3% más. Entonces, yo a duras penas tenía el 5%, ya había firmado, ya me había metido, y por desconocimiento no sabía que tenía que poner otro 3%, el cual me tocó con las uñas buscar por aquí y por allá para poder juntar ese dinero. Entonces, eso ténganlo muy en cuenta. Todas las implicaciones que están relacionadas a la cuota inicial de su inversión. Grosso modo, si quieren evitar pagar ese seguro del 3%, si ustedes se lo pueden permitir, paguen el 20%.
y ya quedan eximidos de ese 3% que la verdad no sirve de gran cosa. Oigan, pero como para que no todo sea así como elementos tan trágicos y tan técnicos, ¿por qué no vamos a darle una vuelta a un apartamento aquí, en este mismo edificio, para que sigamos conservando el sueño de tener vivienda propia algún día? Así que vamos para allá. Pues vean que aquí vamos llegando al apartamento que nos han permitido visitar en este mismo conjunto. Y bueno, vamos a echarle un ojo. Este me cuentan que es un apartamento de 2 habitaciones, 830 pies cuadrados, algo así como unos 77 metros cuadrados. Aquí ellos lo que hicieron fue acomodar un mueble para los zapatos, vean, muchos cascos de ciclas. Eso es porque me cuentan que aquí el señor de la casa es un deportista consagrado. Aquí tenemos la bandejita típica para las botas de invierno. Tenemos el clásico closet también para los abrigos de invierno. Y bueno, aquí como me cuentan que el hombre está consagrado, vean, es la primera vez que me encuentro una bicicleta estática que se ve como muy pro en medio de un corredor. Lo primero que nos encuentra, por allá está la sala, pero ya iremos para allá. Aquí tenemos una habitación secundaria. Está con unas dimensiones apenas, digamos, yo diría que tiene como 240 por 260. Tenemos aquí un closet, vamos a ubicarnos en el extremo opuesto para que se den una idea. Vean que ahí este espacio, esta pared estuvo pensada apenas para meter la cama, porque si lo hubieran metido en el sentido contrario, yo creo que no pasa. Y eso al mismo tiempo da aquí la posibilidad de tener un escritorio de apoyo, que como se dan cuenta está pensado para trabajar de pie, a no ser que ellos tengan por ahí una silla tipo bar para que se puedan sentar. Aquí cuando salimos de esta habitación, pues tenemos ahí la sala, vamos a meternos aquí en el baño, vamos a prender la luz. Y vean, pues este es un baño de unas buenas proporciones. Se nota claramente que fue pensado para tener las áreas que necesita una persona en situación de discapacidad. Si vieron el video que les hice para mostrar cuánto compra, qué puede comprar uno con $350,000, seguramente ahí van a recordar esa explicación de las áreas que hay que respetar. Ducha, sanitario, lavamanos. Y ahora venimos por acá. Del lado opuesto nos encontramos la cocina. Este modelo se ha vuelto como muy popular, el hecho de tener la isla separada del muro, y aquí lo que hacen es que acomodan un mueble en madera, obviamente para tener rangement, se me olvidó cómo se dice eso, bueno, espacio para acomodar cosas. Aquí del otro lado ya vamos a verlo. Pero vean que por aquí tenemos a los afortunados locataires de este apartamento. Buenas. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, John. John y Maribel han sido muy amables de dejarnos ver su espacio, y algo que me gusta mucho de ellos es que ellos dijeron: vamos a hacer lo contrario a lo que sale en el plano, porque aquí se los voy a mostrar según el plano. Aquí estaba el comedor, pero vean que ellos decidieron colocar el comedor aquí. Pero la razón para hacer eso es que me cuentan, y creo que comparto su visión, que uno se sienta aquí a gozar de la vista del horizonte, uno se olvida de los problemas, y eso hace que valga la pena tener el espacio organizado de esa forma. ¿Tengo o no tengo razón? Tiene toda la razón. Este es la sala de tomar café. Se nota, es una salita de tomar café. ¡Ay! Y si me lo permiten, voy a ir al sitio donde se prepara el café, que es la cocina. Ah, bueno. Están campaneando. Aquí tenemos la cocina, y como les estaba contando, este modelo sí yo no me lo había encontrado hace rato. Está la isla, pero la isla llega hasta este punto, y aquí hicieron este mueble en madera para todo el... Ah, bueno, y vean, ahí colocaron el horno microondas, y aquí tenemos todo un espacio de rangement. ¿Cómo se dice rangement en español? Siempre se me olvida. Sí. Sí, la cena, sí. Y esto, sí, aquí mis paisanos me dicen que esto sería considerado como un espacio de alacena. Ahora, si me lo permiten, pues bueno, ahí obviamente ya estamos viendo la sala, que me parece que les queda bien cuadrada con este sofá en L, porque está delimitando muy bien el espacio. Tienen ahí su clásico mueble Kallax IKEA, que todos hemos comprado ese mueble en algún momento. Yo creo que es el modelo más vendido. ¿Ah, Structube? No, pero es una copia de IKEA, qué pena. Sí. Ahí tenemos el air climatisé, y aquí tenemos la habitación, que vean, esta sí está bien buena, tiene como unos 3,30, yo diría que por 2,90, está bastante cómoda. No sé ustedes
¿Qué les parece, amigos? ¿Se ven viviendo aquí? Maribel, ¿cuánto me decías que cuesta el arriendo del apartamento? $1,975, 830 pies cuadrados, 2 habitaciones, un baño. ¿Se le miden? ¿No se le miden? Lo que me quieran decir, por favor, en la caja de comentarios. Y ya habiendo visitado este apartamento y las áreas comunes, quiero recordarles algo que nos han dicho desde niños. De eso tan bueno, no dan tanto. Un error muy común es que cuando la gente está mirando la posibilidad de comprar un apartamento, van a examinar cómo están las cuentas del edificio y obviamente cuánto cuesta este tema de la administración. Y mucha gente lo ve barato y dicen, ah no, pues está muy bueno y aquí fue. Eso puede llegar a ser un gran error. Primero, porque eso puede llegar a querer decir que el edificio no está muy bien administrado. Y segundo, también eso quiere decir que en caso de emergencia, de pronto no van a haber los fondos para hacerle frente a dicha emergencia. Así que podría llegar un momento en el cual usted tiene que sacar dinerito de su bolsillo de un momento a otro para pagar una reparación que no da espera. Entonces, de eso tan bueno no dan tanto. Si ven los costos de administración bajitos, piénsenlo 2 veces, por favor. En el contexto de una copropiedad como esta, tenemos apartamentos de diferentes áreas. Vamos a decir que un apartamento tiene 1000 pies cuadrados versus otro que tiene 500 pies cuadrados. Eso quiere decir que el que tiene 1000 pies cuadrados va a pagar unos costos más altos de mantenimiento que el que tiene 500. Eso responde al valor relativo de dicho apartamento en el contexto del edificio. ¿Y para qué sirve ese dinero? ¿Yo por qué tengo que estar pagando 300, 400, 500, 800 o hasta $1000 al mes para mantener el edificio? Pues bueno, si lo comparamos con la persona que tiene una casa, esa persona tiene que pagar, a no ser que lo haga él mismo, para limpiar la nieve de su propiedad, cortar el pasto, para eventualmente cortar un árbol, para limpiar su propiedad. Todo ese tipo de cosas, cuando uno vive en un proyecto de condos, de edificios como este, uno se olvida de todo eso. Simplemente uno paga y se acabó y uno se queda con los bracitos cruzados. Oigan, ¿qué tal la vista? 360 grados. Miren, hasta la línea del horizonte se ve todo lo que tenemos aquí en Montreal. Casi todo, hasta que nos encontramos con el famosísimo chalet urbano. Un chalet urbano es básicamente lo que nosotros en Latinoamérica o particularmente en Colombia llamaríamos como un salón comunal. Solo que es un salón comunal que, como se dan cuenta, se ve bastante bien. En este caso tiene una vista bastante envidiable. Vemos 360 grados Montreal. Eso está muy chévere. Pero hay que tener en cuenta que el derecho a usar este espacio está incluido en esos gastos administrativos que uno paga una vez por mes. En el caso particular de este edificio tenemos también un gimnasio. Es decir que yo, con la cuota que estoy poniendo mensualmente, estoy haciendo que los gastos de explotación del edificio sigan funcionando. Estoy juntando un dinerito de prévoyance o de prevención en caso de que haya un accidente y además estoy permitiendo el pagar espacios como este. Pero es que yo voy a utilizar realmente este espacio 365 días al año como para que yo esté contento sabiendo que de ese dinerito que yo estoy poniendo cada mes, un pedazo de ese dinero se va en el mantenimiento de este espacio. ¿Vale la pena o no vale la pena? En el caso de hoy estábamos organizando un baby shower para mi amigo Daniel y todos dijimos, bueno, ¿quién va a poner el sitio? ¿Dónde vamos a hacer esto? Nadie decía nada, hasta que finalmente alguien salió con esta solución. Pero si ese no hubiese sido el caso, acomodar las 30 personas que tuvimos aquí hubiese sido demasiado complicado en un apartamento o en una casa. Y tampoco nadie salió a decir, yo pongo mi casa. O sea, ahí es cuando uno dice, bueno, valió la pena que alguien tuviese acceso a un espacio como este. Pero ¿cuántos baby shower vamos a hacer al año? Este es el tercero de mi vida, entonces no le veo mucho futuro a este tipo de actividades. Pero en todo caso eso hay que estudiarlo muy bien porque yo diría que es uno de los grandes puntos que va a establecer una diferencia entre si uno se compra un apartamento o si uno se compra una casa. Entonces, por favor, infórmense muy bien de todas las implicaciones al momento de meterse en una inversión como esta. Lo de menos es lo de comprar. De una u otra forma se encuentra en los medios, pero todo lo que está detrás de eso realmente sí que puede salir muy caro si uno no la tiene bien clara. Ahora, esto fue solamente un abrebocas porque este tema es inmenso, pero solamente teniendo en cuenta esto, ¿siguen queriendo comprar o prefieren rentar? ¿Comprar en nuevo o comprar en usado? ¿Cómo ven la cosa? ¿Es que hoy en día todavía es posible comprar aquí en Quebec y en todo Canadá? Por favor, todo lo que me quieran decir
en la caja de comentarios y ¡a viento!